Hola, ¿qué tal? Vamos para nuestra clase de Principios de Administración y Organización. Y en la clase de hoy vamos a dar continuidad al enfoque humanístico y del comportamiento humano, hablando un poco más del desarrollo organizacional. Bueno, ya hablamos de la escuela humanística, de las relaciones humanas, ya hablamos de la escuela estructuralista, la escuela del comportamiento humano, y vamos ahora a hacer el cierre de las teorías o las escuelas que tratan de una era dentro del pensamiento de la administración que nosotros llamamos de las teorías pre-sistemas. ¿Por qué eso? Porque después de las escuelas de sistemas, nosotros vamos a perceber que hay un cambio muy abrupto do punto de vista de la percepción de la administración, de la gestión, de las organizaciones y de la forma como las organizaciones interactúan con el medio ambiente. Cuando me refiero al medio ambiente, estoy hablando de todo que está en el entorno de las organizaciones. Bueno, la Escuela del Desarrollo Organizacional lleva este nombre porque está dentro de un contexto donde las organizaciones y los teóricos, los autores, estaban preocupados con el desarrollo de las organizaciones. Recuerden que nosotros estamos hablando siempre cuando hablamos de las primeras teorías organizacionales, estamos hablando de las teorías del principio del siglo XX, y en ese principio del siglo XX tuvimos ahí dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ahora un poco más después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo ahí de los años del 60, cuando hay un cambio en la sociedad desde el punto de vista de la producción. Las organizaciones buscaban ser más efectivas, buscaban atender a demandas internacionales por una necesidad de reestructuración de muchos países de Europa y muchos países también de Japón y países ahí que estaban involucrados. Había un otro conflicto armado muy fuerte y que tiene una influencia en todo el mundo, que fue el conflicto de Vietnam, entre Estados Unidos y Vietnam, y todo un contexto de evolución, de discusión cultural y social. En eso, obviamente, las organizaciones también estaban ahí insertadas. Buscaban mejores métodos, mejores medios de producción, de desarrollo de las organizaciones. Entonces surge ahí un comportamiento de autores. Algunos prefieren tratar como una escuela de desarrollo organizacional, otros como movimiento del desarrollo organizacional. Yo percibo mucho más como un movimiento porque no tiene bases teóricas sólidas para tratar de una escuela, y sí un movimiento porque hay teóricos que perpasaron por distintas otras escuelas del pensamiento de la administración y conformaron eso que nosotros vamos a tratar del movimiento del desarrollo organizacional. Bueno, ¿cuáles son las características de ese movimiento? Primero, este movimiento va un poco más profundo en que nosotros estamos tratando del entorno de la organización, ¿sí? Si las escuelas y las teorías clásicas trataban la organización como algo aislado del contexto de la sociedad, no consideraba, por ejemplo, los factores externos o el comportamiento humano o las relaciones humanas, el movimiento del desarrollo organizacional nace desde una perspectiva comportamental o una perspectiva estructuralista. Y ahí considera la organización, pero también el individuo que hace parte de esa organización. Y el individuo hace sus grupos dentro de las organizaciones y afuera de las organizaciones, interfiriendo obviamente también en el desarrollo de estas. Y obviamente el gran diferencial de este movimiento es considerar desde ahora el medio ambiente, o sea, el entorno de las organizaciones. Yo no pienso simplemente ahora en mi organización, estoy pensando también en las otras organizaciones, en la referencia que las otras organizaciones pueden hacer dentro del contexto de mi organización.
Paralelamente a este movimiento que estamos hablando de la ciencia de la administración, en la economía también vivía un momento de cambio de algunos paradigmas económicos, ¿sí? Y en ese momento de la historia que ha creado también un movimiento llamado de nueva economía institucional, que considera también una necesidad de reorganización de los pilares económicos para evaluar la situación de las organizaciones de la sociedad. Y a partir de ese movimiento de la nueva economía institucional o de la organización industrial de la economía, también como he mencionado, hay todo un movimiento también en las escuelas de administración de pensar un poco más el entorno de las organizaciones y no considerar simplemente a la organización solo dentro de la sociedad. En ese entorno de la organización estoy hablando de los competidores, estoy hablando de los proveedores, estoy hablando de los clientes y de todos que pueden hacer parte de ese movimiento y afectar el movimiento de una organización. Bueno, ¿qué trata específicamente el desarrollo organizacional? Como ya hablé, algunos teóricos no consideran como una teoría administrativa o una escuela, y sí un movimiento de investigadores con un objetivo de aplicar la ciencia de la conducta a la administración. ¿Qué es eso? La organización es la coordinación de diferentes actividades, participantes individuales con la finalidad de efectuar transacciones planeadas en el ambiente, y en eso hay un entorno. Y en ese entorno, las organizaciones tienen que hacer su adaptación para el entorno, ¿sí? Y las organizaciones que son más adaptables a los entornos son consideradas como organizaciones más orgánicas, más flexibles. Las organizaciones que son menos adaptables a los entornos son consideradas organizaciones más mecánicas, más rígidas, do ponto de vista de su estructuración organizacional. Perciban que a partir de ese momento empieza dentro del movimiento de la administración una palabra que nosotros hoy hablamos casi que a todo instante, que es el cambio organizacional, ¿sí? Y el desarrollo organizacional tiene como la principal diferencia de los otros movimientos insertar el cambio organizacional como una de las prioridades de la organización. ¿Qué es eso? La organización manejar el cambio, está preparada para el cambio, hacer el cambio y no simplemente sufrir con los cambios que el entorno puede generar. Entonces eso es la grande diferencia del movimiento del desarrollo organizacional de todos los otros movimientos que estudiamos hasta ahora. ¿Sí? La preparación de la organización para el desarrollo pensado en los cambios que pueden surgir dentro de la organización. Bueno, ¿quiénes son las dos perspectivas? ¿Cuáles son las dos perspectivas con relación a este enfoque? Bueno, cuando pensamos en el enfoque del desarrollo organizacional, pensamos en organizaciones en un ambiente, en un entorno orgánico, donde las relaciones inter y intragrupales son reales y ocurren a todo instante. Desde el punto de vista de las teorías tradicionales, como por ejemplo la teoría clásica, nosotros sabemos que hay una perspectiva con relación al individuo y a los cargos que el individuo ocupa dentro de la organización. Una otra diferencia de enfoque de eso para los tradicionales, para los clásicos, está por ejemplo en la autoridad. Nosotros trabajamos en la teoría clásica con el tramo de mando, la línea de mando dentro de la organización, la autoridad, la obediencia a los cargos. A partir de las perspectivas del desarrollo organizacional, trabajamos conceptos de confianza, credibilidad, liderazgo, ¿sí? Entonces son perspectivas distintas. En el modelo tradicional, por ejemplo, el control centralizado en la mano de pocas personas dentro de la organización. En el enfoque de desarrollo organizacional, la responsabilidad y control en la mano de otras personas. Vamos a desarrollar mucho más el concepto de empowerment dentro de las organizaciones. Dentro del
del enfoque tradicional, la cuestión de represión, de arbitramiento, hostilidad, do punto de vista del tramo de mando, do punto de vista del desarrollo organizacional, mucho más la cuestión de la negociación. Entonces, ¿cuál es el aporte que esta teoría trae para los días actuales? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de entrenamientos grupales, de dinámicas de grupo, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de cambio, gestión de los cambios, gestión del riesgo, empowerment, cuando estamos hablando de estas distintas herramientas que vamos a utilizar a lo largo de la gestión, estamos hablando en verdad de perspectivas teóricas que fueron creadas desde los comportamentales hasta el desarrollo organizacional. ¿Y por qué eso es un punto importante a recordar? Porque muchas veces nosotros ponemos ahí como marco una fecha, 1960 o 64, empiezan a discutir el movimiento del desarrollo organizacional. Y las personas creen que antes de eso no había ningún tipo de discusión. Eso no es una verdad. Había ya una discusión, pero nosotros consideramos un movimiento, una escuela, cuando hay más autores que están hablando del mismo tema, están discutiendo el mismo tema do punto de vista de la... Y ahí nosotros tenemos la creación de un entorno, la creación de una discusión que favorece al desarrollo de una teoría, de una escuela, de un movimiento conceptual y teórico, ¿sí? Entonces, la teoría del desarrollo, el movimiento del desarrollo organizacional nace en verdad con la escuela comportamental. Y ustedes van a percibir que muchos de los teóricos del desarrollo organizacional también hicieron producciones para que llamamos de la escuela comportamental, con los libros de psicología, la psicología aplicada a la administración, salió de las escuelas de sociología, de psicología en conjunto, investigaciones en conjunto con esas dos áreas que fueron muy importantes para la percepción del entorno de las organizaciones. Bueno, para comprender esa teoría, entonces yo traigo aquí algunos puntos que son fundamentales o esenciales para comprender el DO. La primera cosa, la cultura de la organización, ¿sí? Entonces, el DO va a traer un enfoque muy detallado de la importancia de la cultura dentro de las organizaciones. Considerar el entorno cultural como un entorno simbólico y formador de las organizaciones, ¿sí? Y vamos a detallar un poco más con respecto a eso. El segundo punto también fundamental para comprender el movimiento, el cambio. El cambio no simplemente como un cambio sufrido por las organizaciones, pero un cambio proporcionado, creado por las organizaciones. Yo me preparo ahora para el cambio. Yo soy el creador del cambio dentro de la sociedad. Las organizaciones pensando en los cambios de una manera proactiva, ¿sí? El otro concepto fundamental también que nosotros debemos tener ahí en cuenta cuando hablamos de desarrollo organizacional es la palabra desarrollo, ¿sí? Ustedes deben estar estudiando en economía y muchas veces los economistas repiten una palabra que se llama crecimiento económico. En ese momento de la historia nosotros pasamos a contestar la palabra crecimiento económico porque el crecimiento está relacionado a una perspectiva solo, un aumento, por ejemplo, económico. Cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de otros factores que pueden traer distintos evoluciones, mejoras de la organización o de la persona. Miren, por ejemplo, cuando estamos hablando de un individuo, cuando hablamos, el individuo está creciendo, estamos haciendo un aporte simplemente, teniendo una mirada simplemente de un aspecto de este individuo, que es el crecimiento físico. Pero cuando nosotros hablamos que el individuo está desarrollándose, estoy hablando que además de los aspectos físicos, está desarrollando, creciendo en otros ámbitos, en otras áreas de su vida. La misma cosa para las organizaciones. Cuando nosotros aplicamos el concepto de desarrollo, estamos hablando del desarrollo de la organización, no simplemente en una perspectiva
económica, y sí en perspectivas, por ejemplo, de impacto social, individual, de desarrollo del comportamiento, del desarrollo de la cultura, del desarrollo del grupo de la organización. Entonces, el concepto de desarrollo es fundamental para comprender los aportes del movimiento de desarrollo organizacional. Y ahí traemos ahí dos aspectos que ya fueron mencionados, pero traen un nuevo significado, son resignificados a partir de la perspectiva de desarrollo organizacional, que es de planificación, mucho más orgánica que la planificación que nosotros tuvimos ahí do punto de vista de los clásicos de la organización, del movimiento clásico de la administración, un movimiento muy mecánico do ponto de vista de la planificación, y una planificación considerando ahora el entorno de las organizaciones. Y el otro concepto, y ahí la planificación con una mirada mucho más estratégica, ¿sí? Y el otro concepto que es obviamente el del medio ambiente o entorno de las organizaciones. Y el movimiento de desarrollo organizacional arranca con la primera perspectiva que va a influenciar toda la administración y el contexto que nosotros vivimos hoy de la administración, que es la perspectiva de sistemas. Y por eso consideramos como la última movimiento antes del crecimiento de las perspectivas sistémicas dentro de la organización, ¿sí? Yo había mencionado la importancia de la cultura, que nosotros consideramos como cultura organizacional. Todos los hábitos, todas las reglas, los ritos, todas las ceremonias, todos los valores que están y que hacen parte de la organización, incluso las historias que son contadas dentro de la organización, eso hace parte de la cultura de la organización. De la misma manera como nosotros tenemos en la sociedad, cuando consideramos cultura como diferentes aspectos que hacen parte de un pueblo, de una población, nosotros vamos a considerar que las organizaciones, cada organización tiene también su cultura organizacional, ¿sí? Y cuando estamos hablando de eso, hay un cuadro ahí en el libro de Torres que trae un resumen muy interesante. Por ejemplo, que son los ritos, las ceremonias, el ritual, el mito que fue creado, por ejemplo, el mito del dueño, de la persona que creó la empresa, la saga, por ejemplo, cómo describe la historia de la empresa, de sus líderes, de las personas que pasaron por esta organización. La leyenda, la historia, un cuento que es una narración totalmente ficticia. O sea, todo eso hace parte de los símbolos y de los señales y de la cultura de la organización. Todas las formas como las personas miran y perciben la organización desde su perspectiva cultural. Y a partir de ahí las organizaciones empezaron a trabajar de una manera mucho más direccionada para la creación de su cultura organizacional. Percibieron la posibilidad de hacer eso. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, y yo puedo ahí, hay un artículo compartir con ustedes, que habla de cómo la cultura de los colleges en Inglaterra, por ejemplo, y ahí trata específicamente, bien pasa de año por año, mismo cambiando toda la sociedad, mismo cambiando todo, cómo es fuerte esta cultura que hay ahí dentro de estos colleges. Y la misma cosa en los colleges en Estados Unidos, las universidades y todo. Por ejemplo, en los internados nuestros de la red adventista, cuando ustedes hacen parte de un internado, hay una cultura toda que es creada ahí con los jóvenes, con los chicos, de cómo se hacen las cosas, del momento de ir para el comedor, qué debe hacer, qué no debe hacer nunca. O sea, los ritos, las sagas, los símbolos que son creados, las historias que son contadas, y que van creando todo un entorno cultural, y las personas que llegan van a hacer una adaptación a este entorno cultural y salen con la cultura también. Yo estuve hace poco en Brasil y en una de nuestras instituciones, que ahí hay también un internado, y estaba ahí en el comedor y
una profesora se acercó y buscó dos sillas de plástico y puso una arriba de la otra y se sentó. Yo quedé preguntando, ¿y por qué hace eso? Y dice, mira, porque todos los jóvenes hacen la misma cosa y yo llegué aquí hace 5 años y en el primer momento yo pensaba que eso era una tontería, no había motivo para eso. Pero después yo percibí que es mejor comer así, con dos sillas, una junto de la otra. Y yo eh, eh, bromeé y hablé un chiste y dije, mira, como un producto cultural, nosotros consumimos el producto cultural, siquiera percibimos por qué estamos haciendo eso y repetimos ese producto cultural. Y creamos ahí una saga, un rito que fue creado en determinado momento por algún estudiante, no sé cuándo, dentro de la escuela. Y repitiendo, generaciones después de generaciones. Eso es la cultura de la organización. ¿Y por qué los chicos hacen eso? Nadie sabe. Una historia que fue contada que un estudiante estaba ahí y sentó en una silla y la silla de plástico se rompió y desde entonces él tomó la decisión de utilizar dos sillas para dejar más seguro que estaba ahí. Y después de eso las personas repiten el mismo rito, el mismo acto todas las veces que ingresan. Esos son los productos culturales. Y las organizaciones empiezan a trabajar en esos productos culturales a partir de esta percepción. Bueno, el segundo punto que nosotros hablamos del cambio y la necesidad de ahora dirigir el cambio, no simplemente sufrir con el cambio. ¿Cómo hacemos eso? La primera cosa, con el conocimiento, o sea, cambiar qué nosotros conocemos, la manera como nosotros conocemos, la base de conocimiento, de informaciones que la organización tiene, que las personas tienen. La primera, la patada inicial para desarrollar el cambio. El segundo, en las actitudes de las personas. Cuando las personas conocen, tienen un nuevo conocimiento, a partir de ahí tienen que ser trabajadas para partir para cambiar sus actitudes con relación a este cambio que está siendo desarrollado. Después yo paso ahí para el comportamiento individual. La actitud está ahí absorbida por las personas y yo empiezo de ahora, comienzo a comportarme de acuerdo con el conocimiento que fue generado. Cuando más personas hacen eso dentro de la organización, yo cambio entonces la organización. Pero perciban que el camino a ser seguido para el cambio no es desde el comportamiento de las personas dentro de la organización para el conocimiento. El camino es del conocimiento hasta el comportamiento de la organización. Algo impensable para los teóricos clásicos que pensaban ahí que, bueno, con una decisión desde arriba hacia abajo, yo puedo cambiar toda la organización. Y sufrieron las resistencias, sufrieron los paros, las dificultades de negociación, de todo eso. Entonces perciban que en ese momento de la historia de la administración pasamos a pensar un poco más en cómo crear estrategias para conducir al cambio dentro de las organizaciones, ¿sí? El proceso de desarrollo organizacional tiene entonces un otro modelo, no simplemente tomar una decisión y pasar la decisión adelante para que todas las personas cumplan dentro de la organización. El proceso de desarrollo nace desde una idea o un problema detectado por la organización, hacia un diagnóstico de cómo eso debería ser tratado, de las mejores maneras y todo, y voy a planificar el cambio dentro de la organización. Tratar de poner ahí objetivos claros para eso, elaborar estrategias, buscar la medición a través del control, evaluar qué fue hecho y verificar si el problema fue resuelto o no. Si no fue, vuelvo al proceso de planificación. Entonces perciban que es un cambio en la estructura de cómo nosotros tratamos, por ejemplo, los problemas dentro de la organización. No voy simplemente a tomar decisiones sin pensar en todos los aspectos que deben ser considerados do ponto de vista del desarrollo de la organización. Y considero ahora el desarrollo de la organización como algo que yo puedo coordinar.
yo puedo pensar en ese desarrollo, ¿sí? Aquí nosotros traemos quién son los principales autores o teóricos y perciban que las fechas están ahí todas cerca de los años de 1960 hasta los años de 1970 y yo voy a destacar dos autores, en verdad tres, Edgar Schein, sin duda el principal representante de este movimiento de cambio dentro de las organizaciones, Lawrence Losh, porque desarrollan el modelo de diagnóstico y de propuesta de acción basada en eso. Y un otro que nosotros vamos a tratar, ya hablamos de él antes en las teorías comportamentales, pero nosotros vamos a traer eso también como un aporte para el desarrollo organizacional, que es Kurt Lewin y con su ciclo de aprendizaje para la organización y el cambio basado en los conocimientos y en el aprendizaje dentro de la organización. Bueno, ¿por qué yo hablé que Edgar Schein sin duda es el principal nombre de ese movimiento? Porque él que trae los primeros aportes do punto de vista del cambio por medio de la cultura organizacional, de los cambios organizacionales, desarrolla el primer modelo de comportamiento de las organizaciones, de liderazgo para el cambio, tiene toda su producción direccionada para eso. Por eso. Entonces, para Edgar Schein, recuerden del modelo de iceberg que yo puse ahí antes en otras clases, en verdad fue desarrollado por Schein. Y Schein habla que nosotros que miramos de las organizaciones en la parte de arriba, visible, tangible, son las normas y los comportamientos que están ahí visibles. Pero en la parte de abajo nosotros tenemos los valores personales, las actitudes y que ni siempre es visible para las personas de afuera, para los clientes, proveedores, incluso para la organización. Y obviamente de una manera más profunda, nosotros tenemos ahí los valores, las premisas, las creencias de las personas dentro de la organización. Hay un artículo también muy interesante que trata de Deep Structure, que es la estructura profunda de la organización, que incluso eso puede aportar para el desarrollo o no de las organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van a percibir el comportamiento y todos están, bueno, sí, vamos adelante, vamos a hacer. En el otro nivel, nosotros, sí, pero que nosotros vamos a percibir es que en verdad las personas necesitamos conocer la estructura profunda de las organizaciones, o sea, cuáles son las verdaderas creencias de las personas, de la cultura de la organización, para poder realizar los verdaderos cambios organizacionales. Bueno, y el último nombre que yo menciono también, y por eso yo hablé que estaba ahí mencionado en la escuela del comportamiento humano, pero también hace parte de este movimiento porque sus trabajos fueron después desarrollados y son hasta hoy citados y mencionados como el propositor de un modelo para cambio dentro de la organización. De acuerdo con Kurt Lewin, el cambio dentro de la organización debería tener un proceso en todas las organizaciones. ¿Qué pasa con el descongelamiento de las creencias de la organización? Si nosotros queremos cambiar, en primer momento debemos descongelar las creencias, los paradigmas, o sea, estar abierto para un nuevo aprendizado, ¿sí? Después, hacer las intervenciones para el cambio y por fin hacer un congelamiento, que es importante porque ahí nosotros vamos a estar firmado en nuevos paradigmas para la organización, en nuevas creencias para la organización. Es eso. Si yo estoy pensando en hacer un entrenamiento, en hacer un cambio dentro de la organización, debo considerar que las personas tienen creencias, tienen valores, tienen medios de cómo hacen las cosas. Y yo necesito preparar que esas personas puedan abandonar estos hábitos, las formas de hacer las cosas y empezar ahora de una manera nueva como la organización
pretende hacer. Entonces, eso es el ciclo de aprendizaje, de descongelamiento, cambio y congelamiento de Kurt Lewin, también muy mencionado desde el punto de vista de los autores del desarrollo organizacional. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra clase y, como siempre, haciendo una reflexión con respecto a nuestra actuación desde el punto de vista de la administración. Como yo, como un gestor, como un administrador, gerente, voy a actuar y tener en consideración la teoría del desarrollo organizacional. Bueno, la primera cosa, saber que la única certeza que nosotros tenemos do punto de vista de las organizaciones son las incertezas, o sea, la única cosa que tenemos convicción son de los cambios, que los cambios van a ocurrir sí o sí a todo tiempo. La segunda cosa, que cada vez más la sociedad ha cambiado, cada vez más necesitamos ser más activos con relación a los cambios, ¿sí? Industrias que hasta el momento estaban muy tradicionales, no habían cambios, se vieron necesarios ahora y necesidades de hacer cambios disruptivos dentro de sus industrias por ejemplo, factores como la tecnología, la internet, los medios de comunicación, los cambios en la organización societal, todo eso. Yo debo estar preparado para los cambios. No simplemente para aceptar los cambios, y sí para ser un agente de transformación dentro de las organizaciones. Es eso que yo debería pensar como un administrador. No puedo simplemente porque las cosas están saliendo bien, pensar en mantener eso a lo largo de 30, 40 años, porque obviamente eso no va a ser posible en una sociedad tan cambiante. Necesitamos estar preparados para el cambio, ser agentes de cambio y utilizar el cambio como un factor de desarrollo organizacional. Miren, por ejemplo, el momento que nosotros estamos pasando ahora con la cuarentena. Hace 6 meses, si participásemos de un diálogo con distintos profesores universitarios en todo el mundo, muchos iban a hablar que no acreditaban en la educación a distancia. ¿Por qué? Porque no se puede hacer tal, y estudiantes también. Ahora, todos están obligados a hacer educación a distancia. Y muchos percibieron que sí, es posible hacer educación a distancia, es posible utilizar herramientas tecnológicas y nosotros tenemos que dominar estas herramientas tecnológicas. Entonces, eso es la perspectiva del desarrollo organizacional. Yo no puedo esperar que algún factor, alguna variable, algún vector transforme la organización. La organización tiene que ser el factor, el vector de transformación de la sociedad. Yo tengo que proponer y gerenciar el cambio de la organización. Y cuando nosotros hablamos de eso, yo recuerdo de una metáfora, de una parábola que he escuchado muchas veces y ustedes probablemente también ya escucharon, de la rana hervida, ¿sí? No sé si ustedes conocen. Y la historia, la anécdota, el cuento, la historia, desde el punto de vista de la cultura también, nos cuenta que pusieron una rana en una olla con agua caliente, muy caliente, estaba hervida la agua. Y cuando pusieron la rana ahí, la rana automáticamente saltó y salvó su vida. Y verificaron el experimento y percibieron que la rana tenía entonces la capacidad de percibir una agua hervida. Entonces decidieron hacer un segundo experimento y pusieron la rana en una olla con agua tibia. Y la rana disfrutó de una agua tibia, pero prendieron el fuego y percibieron que la rana quedaba ahí disfrutando de los momentos con la agua y la agua quedando cada vez más caliente, hasta que llegó en el punto que la rana murió. ¿Por qué? Porque la agua hirvió y quedó caliente de más y la rana no percibió el cambio de la temperatura. Y es eso que pasa muchas veces con las personas, con las organizaciones. No perciben el cambio que estamos viviendo en la sociedad y mantienen
el tradicionalismo, las cosas, simplemente porque siempre fue hecho de esta manera. Y están como la rana en el agua tibia, sin percibir el cambio que está pasando. Y en un determinado momento, las cosas cambian completamente. Y ahí no hay más como hacer el cambio porque no tengo más de estructura, no tengo más personal, no tengo más recursos para hacerlo. Y eso pasa entonces no solo del punto de vista individual, personal, muchas veces de los profesionales, pero a su vez también con las organizaciones. Yo en la administración, sean como la primera rana, a todo el momento estar atentos a los cambios y prestar atención a todo lo que se puede pasar en el medio ambiente. Y al primero indicativo de cambio, saltar, o sea, proponer una mudanza, un cambio, una transferencia de patrones de comportamiento, sean individuales o comportamientos organizacionales. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestra clase de desarrollo organizacional. Espero que hayan gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.